La ofensiva aérea registrada en las últimas horas ha vuelto a situar el conflicto entre Rusia y Ucrania en el centro de la atención internacional. Según la información disponible, un ataque ucraniano convirtió un edificio administrativo en Moscú en un escenario de destrucción valorado en más de 550 millones dentro de la actual guerra entre ambos países. Este episodio se enmarca en una serie de operaciones de largo alcance que Kiev ha intensificado recientemente, extendiendo su radio de acción hacia instalaciones estratégicas en territorio ruso. El incidente más reciente tuvo como eje la base aérea de Milerovo, situada en territorio ruso y utilizada como punto clave para operaciones de defensa y lanzamiento de aeronaves no tripuladas. La base es descrita como una instalación altamente fortificada, protegida por sistemas antiaéreos de última generación, radares de largo alcance y un entramado de guerra electrónica diseñado para anular cualquier intrusión. Sobre el terreno se despliega un sistema S-400 con capacidad de detección superior a los 250 kilómetros, además de baterías Pantsir S-1, equipadas con cañones de 30 milímetros y misiles superficie-aire, valorados entre cientos de miles y más de $1.000.000 por unidad. La defensa se completa con un elemento decisivo, la red de guerra electrónica Pole 21, un sistema de supresión satelital que genera un radio de interferencia de aproximadamente 50 kilómetros, capaz de eliminar por completo señales GPS y distorsionar otros canales de navegación. Cuando esta red se activa, la navegación satelital no se reduce gradualmente, desaparece. Esto afecta directamente a drones y misiles que dependen de cálculos temporales precisos para mantener su rumbo hacia objetivos específicos. El ataque comenzó cuando un grupo de drones ucranianos se aproximó a baja altura hacia Milerovo, esperando una respuesta defensiva convencional. Sin embargo, a medida que se acercaban, los operadores en Ucrania vieron cómo sus pantallas se llenaban de estática. Rusia había activado la red Pole 21 a máxima potencia, creando lo que fuentes describen como una burbuja de negación que anuló por completo la navegación satelital. Los sistemas ucranianos calcularon que tenían 6 minutos antes de que los errores acumulados en la trayectoria desviaran a los drones varios kilómetros fuera de curso, lo que convertiría la operación en un fracaso y supondría la pérdida de dispositivos valorados en cientos de miles de dólares. Este escenario marcó el inicio de una operación que transformó una incursión planificada en una carrera contrarreloj. El contexto general señala que esta no es una acción aislada, sino parte de una escalada que se desarrolla desde el aire. En días previos, aeronaves ucranianas habían penetrado profundamente en el espacio aéreo ruso para golpear objetivos de alto valor, lo que ha incrementado tanto la tensión militar como la complejidad tecnológica del enfrentamiento. Milerovo aparece como el siguiente capítulo de esta dinámica, en la que cada parte adapta sus sistemas a un escenario donde la guerra electrónica, la detección temprana y los recursos financieros se han convertido en factores determinantes. Si desea mantenerse informado con reportajes completos y análisis en profundidad, puede suscribirse a nuestro canal de noticias. A medida que avanzaba la operación, las Fuerzas Armadas ucranianas desplegaron una segunda fase decisiva, centrada en la saturación deliberada de las defensas rusas. Para ello, lanzaron 30 drones UJ-22, dispositivos relativamente económicos con un coste cercano a los $12.000 cada uno, diseñados no para alcanzar el objetivo final, sino para actuar como señuelos. Estos drones volaron a mayor altura de la necesaria y emitieron señales claramente detectables, con el propósito de atraer la atención de los sistemas defensivos rusos y obligarlos a activar sus radares, cañones y misiles. La reacción rusa fue inmediata. Una batería Pantsir S-1 detectó los primeros contactos y respondió con el lanzamiento de misiles superficie-aire, cuyo valor individual supera con frecuencia varios cientos de miles de dólares. Acto seguido, las piezas de artillería de 30 milímetros comenzaron a disparar a razón de miles de proyectiles por minuto para intentar interceptar los drones entrantes. La defensa aérea en torno a Milerovo se vio obligada a emplear progresivamente más recursos. Sistemas Tor M2, con misiles superiores al $500,000 por unidad, y posteriormente lanzadores Buk M3,
cuyos interceptores se sitúan en rangos de precio todavía más elevados. Incluso, equipos portátiles Verba fueron utilizados contra los objetivos que volaban a menor altitud. Según los datos disponibles, cada derribo de un dron señuelo representó para Rusia un coste desproporcionado frente al valor del aparato ucraniano. Este intercambio generó una carga financiera significativa y además expuso los patrones de reacción del sistema defensivo. A lo largo del ataque, los radares rusos operaron a máxima potencia, revelando parámetros técnicos como frecuencia, orientación y tiempos de respuesta. Los drones señuelo no solo agotaron munición interceptora, sino que también forzaron a las tripulaciones rusas a revelar su posición exacta y la estructura de su red de vigilancia. Sin embargo, mientras la defensa se concentraba en los señuelos visibles, el verdadero núcleo ofensivo avanzaba al margen del foco principal. 20 drones pesados, identificados como modelos de gran capacidad con un peso aproximado de 300 kilogramos al despegue y equipados con cabezas explosivas cercanas a los 75 kilogramos, volaban paralelamente desde el sur. Estas unidades se desplazaban a unos 120 metros de altura, beneficiándose del relieve, la vegetación y las edificaciones para evitar la detección. El empleo de este llamado enmascaramiento terrestre permitió a las aeronaves mantenerse ocultas incluso ante sistemas de radar avanzados que suelen tener dificultades para identificar objetos a baja cota entre múltiples reflexiones provenientes del entorno. Las fuerzas rusas asumieron que la interferencia electrónica garantizaría la desorientación de cualquier dron. No obstante, estos aparatos fueron diseñados específicamente para operar sin depender de navegación satelital, recurriendo en su lugar a rutas preprogramadas, referencias del terreno y sensores adaptados a entornos con alta presencia de contramedidas. En esta fase, la operación se orientó hacia un objetivo claro: penetrar en el perímetro defensivo mientras el adversario mantenía su atención en los drones ya derribados o en los que seguían presentándose como amenazas visibles. La siguiente maniobra consistió en un uso inusual de tecnología recuperada. Semanas antes, ingenieros ucranianos habían obtenido los restos de un dron Shahed ruso, cuyo transpondedor de identificación amigo-enemigo se encontraba intacto. Uno de los drones pesados que se aproximaba a Milerovo incorporó dicho dispositivo, emitiendo una señal que las defensas rusas interpretaron como la de un vehículo propio. En consecuencia, al detectarlo, surgieron dudas entre los operadores rusos sobre la conveniencia de abrir fuego. Para aclarar la situación, incrementaron la potencia de sus radares, activaron más emisores y solicitaron apoyo de otras unidades, incluyendo sistemas Tor M2 y Buk M3, con el fin de comprobar la autenticidad del contacto. Incluso un S-400 aumentó su barrido para contribuir a la identificación. Este proceso elevó todavía más la actividad electromagnética en la zona. Todos los sistemas rusos en funcionamiento emitieron señales características que permitieron a los operadores ucranianos obtener una imagen completa de la red defensiva. La operación, en este punto, dejó de ser únicamente un ataque con drones para convertirse también en una recogida exhaustiva de inteligencia electrónica. Los drones pesados no realizaron maniobras evasivas ni alteraron abruptamente su trayectoria, lo que reforzó la percepción rusa de que se trataba de un escenario que requería verificaciones adicionales. La situación cambió cuando los drones ucranianos pasaron a un modo de guiado alternativo. Al intensificarse la interferencia generada por la red POL 21 y los sistemas de guerra electrónica Kazuka 4, los drones activaron un sistema diseñado para dirigirse hacia la fuente más intensa de emisiones. En la práctica, esto convirtió la interferencia en una guía. La potencia acumulada de las transmisiones rusas se transformó en un punto de referencia electromagnético que facilitó a los drones determinar la dirección exacta del centro emisor. Lo que debía ser un escudo se convirtió de facto en un marcador para la aproximación. Como respuesta, Rusia envió 2 cazas Su-35 desde la región de Rostov. Estas aeronaves,
valoradas en decenas de millones de dólares, realizaron maniobras de ascenso y descenso rápido para intentar obtener un bloqueo radar sobre los drones. Sin embargo, la baja altitud y los materiales con los que estaban fabricados los aparatos ucranianos dificultaron la adquisición del blanco. Un misil aire-aire R-73 fue disparado, pero terminó siguiendo la fuente térmica equivocada, desviándose hacia restos en combustión procedentes de uno de los drones señuelo derribados en fases anteriores. En los últimos instantes de la operación, las defensas terrestres rusas continuaron disparando contra las aeronaves que se aproximaban, pero el margen de reacción era ya demasiado estrecho. La zona objetivo, situada cerca de los depósitos de combustible y las instalaciones asociadas al mantenimiento de drones Shahed, quedaba al alcance de los aparatos ucranianos. Uno de ellos identificó la señal de mayor intensidad y se dirigió directamente hacia el edificio administrativo principal, produciendo una detonación que desencadenó un incendio generalizado. La explosión afectó a depósitos de oxígeno y combustible, provocando reacciones en cadena que elevaron columnas de fuego perceptibles a grandes distancias. Tras la detonación inicial dentro del complejo de Milerovo, las consecuencias operativas y estratégicas comenzaron a hacerse visibles en distintos niveles. De acuerdo con los primeros cálculos, la explosión del dron cargado con una cabeza explosiva de aproximadamente 75 kilogramos impactó directamente contra el edificio administrativo contiguo a las zonas de servicio de combustible y oxígeno utilizadas para el mantenimiento y preparación de los drones Shahed. La destrucción de estos depósitos desencadenó incendios secundarios y la deflagración de material almacenado, lo que generó daños estructurales adicionales y afectó a la capacidad inmediata de la base para sostener operaciones aéreas. Las estimaciones preliminares apuntan a una reducción del 20 al 30% en la capacidad de lanzamiento de drones Shahed en el sector sur, un área clave para las operaciones rusas. Este déficit se debe tanto a la pérdida de instalaciones logísticas como a la interrupción de la coordinación centralizada que dependía del edificio alcanzado. La caída temporal en la frecuencia de salidas nocturnas sugiere que la infraestructura necesaria para el reabastecimiento y la preparación de aeronaves no tripuladas quedó severamente afectada. Además, la magnitud del incendio obligó a interrumpir los trabajos en otras instalaciones próximas para evitar que el fuego se propagara hacia zonas que almacenaban municiones adicionales. En términos más amplios, la operación planteó implicaciones significativas para el empleo de sistemas de guerra electrónica en el conflicto. El uso por parte de Rusia de la red POL-21, diseñada para anular la navegación satelital en un radio de aproximadamente 50 kilómetros, había sido considerado un elemento capaz de impedir con eficacia la actuación de drones guiados. Sin embargo, la operación demostró que esos mismos sistemas pueden convertirse en puntos de referencia detectables desde los sensores adecuados, permitiendo que una aeronave se oriente hacia su posición mediante la técnica conocida como Home on Jam. En este sentido, el ataque funciona como una prueba de concepto que puede influir en el desarrollo de futuras tácticas ucranianas y en la evaluación rusa de los riesgos derivados de emitir señales de alta potencia durante largos periodos. Asimismo, la utilización de un transpondedor recuperado de un dron enemigo reveló un aspecto adicional. Las operaciones que integran elementos capturados pueden alterar los procedimientos de identificación y aumentar la incertidumbre en los operadores defensivos. En Milerovo, la necesidad de verificar si el dron que emitía una señal válida era propio o no, llevó a una intensificación de las emisiones rusas. Esto proporcionó información que, según fuentes ucranianas, podría emplearse para configurar nuevos perfiles de ataque o para refinar métodos de penetración en futuras operaciones. En paralelo, la exposición prolongada de los radares de los sistemas S-400, Pantsir S-1, Tor M2 y Buk M3 permitió la recopilación de datos que podrían influir en contramedidas electrónicas posteriores. En términos de antecedentes,
La operación se suma a una serie de acciones en las que las Fuerzas Armadas ucranianas han buscado compensar la inferioridad numérica y de recursos mediante tácticas de saturación, empleo de señuelos y aprovechamiento del terreno para reducir la eficacia de las defensas rusas. Las incursiones previas contra objetivos situados en el interior de Rusia han mostrado una tendencia a combinar drones de bajo coste con plataformas más complejas que actúan en capas, diversificando tanto los vectores de ataque como los métodos de guiado. Esta estrategia pretende desbordar sistemas diseñados para amenazas más convencionales, obligando a la defensa rusa a asumir gastos elevados y a exponer elementos esenciales de su arquitectura operativa. De cara al futuro, los analistas señalan que el impacto más relevante de esta acción podría residir en el ámbito doctrinal. La idea de que la guerra electrónica funciona únicamente como barrera pasiva queda cuestionada, ya que la operación evidenció que la interferencia puede ser aprovechada por el atacante para obtener ventajas de precisión. Esto plantea interrogantes sobre la necesidad de rediseñar protocolos de emisión, modular la potencia de las señales y evitar la activación simultánea y prolongada de múltiples sistemas que, al integrarse, crean un punto electromagnético de alta visibilidad. Las autoridades militares rusas deberán evaluar la magnitud de los daños y determinar el tiempo requerido para restablecer la operatividad plena de Milerovo. La reconstrucción de instalaciones críticas, la reposición de depósitos de combustible y oxígeno, así como la reorganización de los sistemas de mando afectados, conformarán una fase de recuperación cuyo calendario aún no se ha hecho público. Por su parte, Ucrania podría considerar este resultado como un avance en su capacidad de proyectar fuerza a larga distancia mediante drones pesados, pese a las limitaciones impuestas por la guerra electrónica rusa. La operación también podría tener repercusiones políticas y diplomáticas al intensificar el debate en torno al uso de drones y tecnologías de navegación alternativa en zonas fuertemente defendidas. La destrucción parcial de la infraestructura de Milerovo muestra que incluso bases consideradas intocables pueden ser vulnerables si se combina la saturación de defensas con el empleo de sensores capaces de aprovechar las emisiones enemigas. Este incidente podría influir en posteriores decisiones de inversión, tanto en Rusia como en Ucrania, para reforzar o reconfigurar sus sistemas de defensa y ataque. Con este episodio, la guerra entra en una fase donde la superioridad tecnológica ya no depende solo de la capacidad de bloqueo o interferencia, sino de la habilidad para convertir esos mismos bloqueos en oportunidades tácticas. El ataque en Milerovo ejemplifica una tendencia que, según expertos consultados, puede redefinir el papel de la guerra electrónica en conflictos